Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edwin y les voy a hablar sobre el insostenible desperdicio de alimentos y qué podemos hacer los consumidores. Bueno, para empezar, el desperdicio de alimentos es uno de los problemas más grandes de la sociedad moderna. Es un problema que afecta a todo el mundo y nos debería concernir a todos. Se calcula que el desperdicio per cápita de productos alimenticios en Europa y América del Norte es de 95 a 115 kilos al año. En países de altos ingresos como estos mencionados, Estados Unidos y los países de Europa, las causas de las pérdidas principalmente provienen del comportamiento del consumidor. Esto quiere decir, en el último eslabón de la cadena alimenticia, el hogar, es donde más ocurre en desperdicio de alimentos, porque creo que se debe a que en los países más afluentes, donde hay más fluidez económica, la gente basa más su estilo de vida en como el consumismo excesivo y tiende a comprar más comida de la que consume, ¿no? El siguiente factor después del comportamiento de consumidores es la falta de coordinación entre los actores de la cadena de suministro de alimentos, que son los productores y los comerciantes, y las normativas desacertadas que hay en las administraciones de la industria. ¿Qué son estas normativas desacertadas? Por ejemplo, como estrategia mercadológica, muchas veces se tiende a poner fechas de caducidad estratégicas para vender muchos productos, y a pesar de que no se estén vendiendo todos, se echan a perder y tienen que comprar más la tienda y se tira más, pero se está vendiendo y vendiendo más. Entonces es una consecuencia del consumismo muy grande que hay que resolver, ¿no? Pero primero hablemos de qué es el desperdicio de alimentos en sí. Algo muy curioso es que no existe una definición estandarizada o común en las organizaciones y países que están metidos en este tema. Y eso evita que pueda haber estudios estadísticos claros, y también evita que haya medidas legislativas que puedan trabajar en reducir esta pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Es un problema sistemático muy grande. Pero bueno, hablemos de una definición muy general esta es de la FAO, que es como la Organización de las Naciones Unidas enfocada en la agricultura y los alimentos. Ellos definen la pérdida de alimentos como cualquier cambio en la disponibilidad de la comida que le priva de ser consumida por las personas, o sea, que se echa a perder. Es una definición bastante general, pero no, no explica el problema de una forma íntegra. Es solo como una definición muy vaga de lo que es el desperdicio de alimentos. En realidad, como explica Biointelligence, el desperdicio tiene que ver mucho con la cultura. Hay alimentos que son... perdón. Que puede ser evitado el residuo o no, dependiendo de la cultura. Es por eso que en estos países donde hay mucha fluidez económica se desperdicia más comida que en otros donde la gente está preocupada por la cantidad de dinero que tienen y lo que pueden comprar de comer, ¿no? Bueno, una definición que me parece más correcta es la que define el Parlamento Europeo en su resolución de 2012 sobre el desperdicio de alimentos, ¿no? Esta definición explica que el desperdicio de alimentos es el conjunto de productos alimenticios descartados de esta cadena de suministro alimentaria por razones tanto económicas como estéticas. O sea, a veces se tiran productos simplemente porque le favorece más económicamente a las empresas que eso suceda, o porque no se ven lo suficientemente bien para estar en una tienda y ya los tienen que cambiar por productos nuevos, como en el caso de las frutas y verduras. Y esto causa, aquí dice, y como no existe un posible uso alternativo, o sea, no es como que estos productos vayan y se los den a la gente pobre de la calle, por ejemplo. Eso sería un uso alternativo. Como no existen, se tienen que tirar, y esto genera
externalidades negativas, que son como daños al medio ambiente, costes económicos y pérdida de beneficios para las empresas. Es un mal para todos los involucrados. Bueno, las autoridades competentes estiman que para poder prevenir y reducir este desperdicio tenemos que hacer un esfuerzo multidisciplinario, multifactorial y multisectorial. Esto quiere decir que tiene que ser una solución que embarque a la industria de todo el mundo, o sea, tiene que tener un enfoque global, porque este es un problema que afecta a todos en el planeta. Actualmente, un tercio de todos los alimentos que producimos se pierde a causa de estas prácticas inadecuadas. Y a la vez hay 870 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Y la principal causa de esta hambre que pasan no es que haya falta de comida, sino es que no tienen suficiente dinero para comprarla. Eso quiere decir que el sistema económico trabaja para no favorecer esos estratos y es una tragedia, Y bueno, algunos pasos pertinentes que se deben tomar con respecto a este tema. Explica el Parlamento Europeo que tenemos que comprender el verdadero significado de las fechas de durabilidad. Estas son estas que están aquí, como consúmase antes de, fecha límite de caducidad, etc. Un ejemplo que dan es que esta indicación, consúmase preferentemente antes de él, hace referencia a la calidad del producto y no tanto al como estado de descomposición, que mucha gente tiene el concepto de que después de esa fecha ya no se puede consumir el producto y lo tiran sin leer dos veces. Tal vez no sea el caso de ustedes o de su familia, pero créanme que mucha gente lo hace. Y por ejemplo, la fecha de caducidad en sí se refiere a la inocuidad, que es como que no tiene capacidad de hacerle daño a alguien. Después de esa fecha puede haber una posibilidad de que haga daño a una persona, pero no es un indicador concreto de, después de este día se va a echar a perder la comida. Es importante entender eso. Otra cosa es reconsiderar que muchas veces los requisitos de calidad aplicables al aspecto exterior de la comida, como las frutas, por ejemplo, y su aspecto necesario para poder ser vendido, hace que ocurran muchos descartes innecesarios de comida y que se tiene mucha comida que todavía está buena para su consumo. Y esto aumenta la cantidad de alimentos desperdiciados. Esto no solo ocurre en supermercados, también ocurre en restaurantes o en cualquier otro lugar donde se venda comida, porque existen legislaciones que prohíben que las comidas, por ejemplo, que sobran en los restaurantes al final del día, como en los buffets, por ejemplo, hay legislaciones que prohíben que esta comida se regale a personas en necesidad o se venda a un precio mucho menor, porque puede presentar daños de salud a quien lo consuma. Que solo es como una excusa para hacer más dinero a fin de cuentas, porque así dependes de esa tienda o de ese restaurante y de lo que cobren para consumir esos alimentos. Es un problema muy grande. Algunas soluciones que propone el Parlamento es un etiquetado con doble fecha. Esto es bastante inteligente, una fecha con límite de venta y otra con límite de consumo, para que haya menos discrepancia en la calidad de consumo de los alimentos. Y otra propuesta es que las comidas que estén a punto de echarse a perder o con fecha de caducidad próxima se vendan a precios significativamente más baratos, para que no se tiren y la gente que tiene menos capacidad económica pueda comprar alimentos de calidad en las mismas tiendas que la gente afluente. Es una solución bastante inteligente. Otra es publicar un manual de fácil lectura sobre la utilización de productos próximos a la fecha de caducidad. Esto para equilibrar la oferta y demanda y pues que sea más efectivo todo eso, ¿no? Y bueno, otra cosa es la información a los consumidores. Esto es muy importante, sobre todo en
un país como por ejemplo España, que es donde está basada esta investigación, que la principal causa del desperdicio de comidas es lo que ocurre en casa, la comida que se tira en casa. El Parlamento Europeo explica que debe de haber campañas de información en donde se explique el valor nutricional de productos que no presentan la forma convencional, o sea, que tienen imperfecciones, que mucha gente considera que ya hay que tirarlos. Mucha gente no sabe que productos que parece que están hechos a perder no lo están y los tiran sin pensar dos veces, ¿no? Y pues estas campañas de información van a ayudar a que ese número de personas se reduzca. Otra es elaborar y publicar recomendaciones sobre temperaturas de refrigeración para que la comida no se eche a perder tan rápido, que es como un conocimiento que no aprendes en la escuela, ni más que nada lo aprendes en casa y mucha gente no tiene esa información a la mano. Entonces, claro que reduciría el número de la cantidad de desperdicio. Y por último está el fomento educativo dentro de las escuelas de el almacenamiento, la preparación y el descartamiento de alimentos de manera correcta e inteligente que no enseñan en las escuelas. Y pues yo creo que no tenga esta información a la mano las familias hace que se desperdicie mucho más comida. Y pues estos solo son unos cuantos pasos pequeños que hay que tomar, pero sin embargo sí pueden a la larga generar un cambio significativo. Y esto sería todo.